Hola colega, bienvenido de vuelta a este curso de diseño de concreto armado. Si es la primera vez que miras uno de nuestros videos, debes estar aquí porque seguro estás cansado de elaborar concretos débiles, poco durables y con grietas en su superficie, que además de dar mal aspecto, es causante de la prematura descomposición del acero. Bueno colega, para que esto no te siga ocurriendo, luego de una correcta compactación del concreto, se debe efectuar un proceso de protección y curado adecuado, especialmente en edades tempranas, con el fin de obtener una durabilidad y resistencia óptima. La durabilidad es un punto muy importante en este video, porque si logras llegar al final, podrás llevarte un regalo sorpresa que tengo exclusivamente para ti. Según el ACI 318, el curado consiste en mantener un contenido satisfactorio de humedad y temperatura en el concreto recién colado, para que se puedan desarrollar las propiedades deseadas. La temperatura del concreto recién colado se ve afectada por diversos factores, tales como la temperatura ambiente, la absorción del calor del sol, la liberación del calor por hidratación del cemento, así como la temperatura inicial de los materiales. La temperatura se debe controlar para evitar la congelación del concreto hasta que éste desarrolle una resistencia a la compresión de por lo menos 35 kg por centímetros cuadrados. La rapidez de hidratación del cemento varía según la temperatura, más lenta a bajas temperaturas, hasta de menos 10 grados centígrados, y más rápida a temperaturas más elevadas, hasta un poco menos de 100 grados centígrados. Las temperaturas del concreto inferiores a los 10 grados centígrados son desfavorables para el desarrollo de resistencias tempranas. Las inferiores a los 5 grados centígrados, el desarrollo de resistencia temprana se retarda mucho y a 0 grados centígrados se desarrolla muy poca resistencia. En lo que se refiere a resistencia final, existen evidencias de que curar durante menos tiempo a temperaturas más elevadas no es tan benéfico como curar durante más tiempo a temperaturas inferiores. Es preferible evitar temperaturas de curado mucho más elevadas que las promedio del concreto previstas durante su periodo de servicio y mantener un grado razonablemente uniforme a través de toda la masa del concreto. En el siguiente ábaco se muestran los efectos de la temperatura del aire, del concreto, de la humedad relativa y de la velocidad del viento sobre la rapidez de evaporación en la superficie. Cuando estos factores se combinan de manera que causen una excesiva evaporación del agua de mezclado, puede inducir a la pérdida de resistencia del material más cercano a la superficie y un agrietamiento del concreto por retracción plástica o defraguado, abriendo la puerta a los agentes agresivos. Para evitar eso, se recurre al curado, con el cual se mejoran las resistencias mecánicas, se gana impermeabilidad, se aumenta la resistencia al desgaste y a la abrasión y se logra mayor durabilidad. Este ábaco proporciona un método gráfico para estimar la pérdida de humedad de la superficie en diversas condiciones atmosféricas, por lo que es de mucha ayuda sobre todo en la evaluación de estos efectos, además de ser una guía para conocer la rapidez de evaporación. Cuando la evaporación supera 1 kg por metro cuadrado por hora, se deben tomar medidas para evitar la pérdida excesiva de humedad en la superficie del concreto no endurecido. La evaporación del agua de mezclado o de curado en la superficie del concreto puede producir un efecto importante de enfriamiento que es benéfico. Tomemos un pequeño descanso y veamos qué tanto han aprendido de este curso hasta ahora. Responde a esta pregunta. ¿Qué propiedad del concreto endurecido es considerada una desventaja como material estructural? Tómate unos segundos para dejar tu respuesta en los comentarios. Continuemos. La preservación del agua en la masa se puede realizar de dos maneras, o se evita su salida o se repone la cantidad perdida. En el primer caso se acude a métodos de cobertura de las piezas y en el segundo a métodos de riego superficial. Para el riego se debe tomar la precaución de no erosionar las caras y de ser frecuente en el comienzo del curado. Cuanto más se atrase el arranque del curado, menos ganancia habrá de resistencias. La duración del proceso de curado depende de las condiciones climáticas, del tipo de mezcla y en particular del tipo de cemento. Varía desde 14 días para cemento tipo 2, 7 días para tipo 1 y 3 días para el tipo 3.
Para obtener un máximo rendimiento del proceso de curado, se recomienda mantenerlo hasta estimar que el concreto ha alcanzado un 70% de su resistencia especificada. La influencia que tiene el curado sobre el desarrollo de la resistencia del concreto es sustancial. En la gráfica se muestran los resultados correspondientes a probetas de concreto curadas bajo techo, en ambientes de laboratorio, después de haber sido sometidas a un curado húmedo preliminar durante tiempos variables. En definitiva, se puede decir que el concreto es como una planta, ya que necesita constante hidratación a edades tempranas para que no se fisure y se desarrollen las propiedades de durabilidad, impermeabilidad y resistencia durante su periodo de endurecimiento. Es importante mantener la humedad del concreto con una temperatura entre 10 y 25 grados centígrados y protegerlo de la nieve, lluvia, viento, cargas eventuales, vibraciones, impactos, ataques químicos u otras condiciones adversas. Existen varios métodos de realizar un correcto curado. Los más comunes son el curado húmedo, con láminas impermeables y usando compuestos químicos. El curado húmedo se realiza al nebulizar o rociar permanentemente con agua después del acabado superficial, manteniendo una fina capa de agua sobre la superficie para evitar fisuras por secado prematuro. Posteriormente, por ejemplo en el caso de losas o pisos, se debe formar diques inundados con agua utilizando acerrín, arena u otro material que evite manchar o reaccionar con la superficie. En este proceso se debe evitar vaciar el agua de forma prematura o repentina. De igual manera, se debe utilizar agua con una temperatura mayor a 10 grados centígrados. Para el curado mediante láminas impermeables, después de haber nebulizado con agua la superficie y que ésta pueda ser pisada, se debe colocar láminas de polietileno de 0.3 milímetros de espesor, con bordes traslapados de al menos 15 centímetros y sin ondulaciones, cubriendo completamente toda la superficie. Para tiempos calurosos, es preferible utilizar polietileno de color blanco y de color negro en temporadas de frío. En caso de concretos a la vista o arquitectónicos, se debe evitar su uso ya que tiende a producir distintas tonalidades. Es recomendable utilizar polietileno alveolar en condiciones climáticas extremas, especialmente frías, para mejorar la protección térmica, es decir, esas con cápsulas de aire tipo burbujas. También como alternativa, es posible utilizar arpilleras húmedas, las que deben estar saturadas con agua por al menos 24 horas antes de su uso. Permanentemente se deben nebulizar o rociar con agua para mantenerlas siempre saturadas, sin dañar la terminación superficial. Por último, el curado con membrana o compuestos químicos se debe aplicar inmediatamente después de terminar el acabado superficial, antes de que desaparezca el agua de exudación. Los compuestos químicos de curado en base a solvente son más efectivos que aquellos en base a acuosa. Se debe realizar 2 aplicaciones cruzadas en ángulo recto para formar una película continua y homogénea, asegurando la dosis sugerida y evitando pérdidas. Por último, no se debe olvidar verificar su aplicabilidad en superficies con revestimientos. La calidad del compuesto de curado nunca debe exceder los 30 minutos desde que se aplica, y se verifica su calidad vaciando en un recipiente con agua una suficiente cantidad de membrana para cubrir la superficie, la que debe formar inmediatamente una película. Esta película debe permitir contar con la misma capacidad de evitar pérdida de agua como lo hace una lámina de polietileno. De lo contrario, no es adecuada. Felicidades por haber llegado hasta el final del video. En pantalla te dejaré un enlace que contiene un archivo con la norma ACI 318 en español y la versión en inglés actualizada, para que refuerces y respaldes todo lo aprendido en esta clase. Hasta aquí el video de hoy. Para la próxima lección hablaremos sobre las precauciones que se deben tener durante el proceso de colado y vaciado del concreto. Nos vemos en la obra.